Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Recuerden que esta porción es nuestra base para la serie de los dones espirituales. Dice así a partir del versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todos estos dones ya los hemos visto, y ahora vamos a ver el que sigue en el versículo 10, a otro el hacer milagros. Este don es el que vamos a analizar en este día. A otro el hacer milagros. Después dice a otro el de profecía, así que la semana que viene es el de profecía, luego el discernimiento de espíritus, la que sigue, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Así nos vamos a ir en orden. Así que hoy nos toca el don de hacer milagros y nos ponemos en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, por esta mañana preciosa, Señor, donde nos has dispuesto a estar delante de ti en este lugar como familia, como cuerpo, como tu iglesia, Señor, como tus santos escogidos. Aquí estamos, Señor, alabándote y adorándote porque nos has dado este privilegio de hacerlo. Muchas gracias. Queremos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos vayas ubicando, Señor, según nuestros dones, cuál es nuestra posición en el cuerpo para poder servir, para bendición y para edificación de la iglesia. Así que, Padre, acudimos a ti por revelación para que nos enseñes, Señor, nos ilumines y haya fruto dentro de nosotros para crecer y madurar en ti, Padre, y amarte y glorificarte. Gracias, Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos como conviene. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vemos el don de hacer milagros. Yo creo que todos tienen el concepto de lo que es un milagro. En el diccionario de la Real Academia dice así: hecho no explicable por las leyes naturales. Esto es un milagro. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Este es un milagro. ¿Están de acuerdo con esto? Es así. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Esto es un milagro, un suceso extraordinario, maravilloso, inexplicable, que supera la naturaleza, que supera las leyes naturales de la física, ¿verdad? Y de la lógica. A lo largo de la historia, el hombre ha sido testigo de diversos milagros. A lo largo de la historia, el hombre ha sido testigo del poder de Dios. Simplemente la creación es un milagro de Dios. La vida misma, tu vida, mi hermano, es un milagro de Dios. Cuando un bebé, un embrión se está desarrollando en el vientre de la mujer, eso es un gran milagro, mis hermanos. Lo que pasa es que nosotros, acostumbrados a ver cosas que ya se nos hacen comunes, ya no las admiramos de tal manera como se deben de apreciar y glorificar a Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando vemos los cielos, el firmamento, el universo, todo esto, y más ahora que hay telescopios y tantos inventos que nos permiten ver más allá y apreciar más allá, debemos de decir, qué maravilloso, qué poder de Dios, qué extraordinario Dios tenemos. Así que a lo largo de la historia los hombres, el hombre de todos los tiempos ha sido testigo de diversos milagros, desde la creación misma, desde la vida misma. La palabra milagro viene del griego dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita, que quiere decir fuerza. Literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia, potestad. Esto quiere decir dunamis, la palabra milagro. Dunamis se desprende de dunamai, que quiere decir tener la capacidad, el poder de hacer posible algo. Esto quiere decir. ¿Qué es milagro? El poder de hacer posible algo. Recordemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Él es el que puede hacer los milagros. ¿Quién más hace milagros aparte de Dios? Nada más Dios. Absolutamente nada más Dios.
¿verdad? De ahí en fuera nadie hace milagros. El diablo, milagros engañosos, dice, ¿no? Prodigios engañosos que te pueden confundir, pero no. En la Escritura, porque es lo que nos atañe, en la Biblia, vemos ejemplos de milagros que pueden ser en personas y pueden ser en la naturaleza, ¿verdad? Milagros de Dios en personas y milagros de Dios en la naturaleza. Por ejemplo, Dios se llevó a Enoc milagrosamente. Dice que caminó con Dios y después se lo llevó. También se llevó a Elías en un carro de fuego. ¿No les parece algo asombroso? Que vean a una persona ahorita siendo tomada por Dios en un carro de fuego, ahorita dirían, ay, se lo llevaron los ovnis o algo así, ¿verdad? En la actualidad. Pero en aquella época, pues quién sabía, pero era Dios obrando ese milagro poderoso, así lo registra la Escritura. Abrió la matriz de varias mujeres. Por ejemplo, de la más famosa, Sara, ya de 90 años, allí ya bien viejita, y le abrió la matriz. No dijo Abraham, siendo ya casi como muerto, y su mujer estéril, y aún así Dios les concedió descendencia. Busquen un texto, Jeremías 32, por favor. Jeremías 32, versículo 27. Fíjense la expresión de nuestro Dios. ¿Ya están todos? Dice así: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pues esta misma expresión le dijo a Sara, Génesis 18. Génesis 18, versículo 14. Ahora tú pregúntate, o tú responde esta pregunta: ¿habrá algo difícil, imposible para Dios? Absolutamente nada, mis hermanos. Solamente que recordemos que Dios actúa conforme a su soberanía y a su voluntad. Cuando Sara y Abraham fueron avisados de que iban a tener un hijo, Sara como que no se convenció, dice, ¿no? ¿Cómo crees? Tengo 90 años, ¿verdad? Y le dijo Dios en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Regresemos al significado de la palabra dunamis, ¿verdad? De la palabra milagro, que quiere decir poder de hacer algo. Dunamis, ¿verdad? Capacidad, tener la capacidad, el poder de hacer posible algo. Esto es, mis hermanos. Y dice Dios en el versículo 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo a los 90 años y Abraham siendo de 100 años. Amén. Vemos el poder de Dios en todas estas cosas, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, pero también vemos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento. Vamos a recordar algunas de las cosas que hizo nuestro Señor, poder milagroso sobre las personas. Primero estamos viendo el poder de Dios, los milagros de Dios, las cosas sobrenaturales, milagrosas, extraordinarias y maravillosas de Dios sobre las personas. Ya vimos lo de Enoc, ya vimos lo de Sara, ya vimos lo de Elías, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones, ¿sí han leído esa historia? Que fue arrojado y estaba preocupado Darío porque amaba a Daniel, ¿verdad? Lo consideraba, y dice, Daniel cuando regresó, después de que había sido echado, ni durmió Darío, y en la mañana fue corriendo a ver allá al foso de los leones y le dijo, Daniel, ¿el Dios de tus padres te ha podido salvar de los leones? Sí, rey, aquí estoy. No pasa nada, mi Dios me salvó. Y luego dice que los otros, los sátrapas y todos aquellos fueron arrojados con sus familias, y aún no llegaban al fondo del foso cuando ya los habían destrozado los leones. O cuando aquellos fueron arrojados, aquellos tres, Adrac, Mesac y Abednego. Aquellos tres que fueron arrojados al fuego, y Nabucodonosor se enojó tanto que dijo, calienten el horno 7 veces más. Entonces arrojaron a aquellos tres,
y salieron, ni siquiera sus ropas olían a quemado, a carbón. ¿Verdad? Nosotros cuando nos llenamos así del olor a la fogata, al humo, ellos ni siquiera les olían sus ropas a fuego, ni a humo, ni a nada. Y luego dice que arrojaron también a los otros, y que aún los soldados que los aventaban también fueron achicharrados, quemados. Vean, esos son prodigios, son cosas milagrosas, extraordinarias, mis hermanos. Quiero primero que consideremos todas estas cosas antes de entrar al don, porque es importante, ahorita lo van a ver. Recordemos algunos milagros sobre las personas que también hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿Cristo dio ojos nuevos? Sí. Alguien que era ciego, que no tenía ojos, ciego de nacimiento, dio ojos nuevos. Dio partes del cuerpo nuevas, completamente nuevas, que no tenían. Por ejemplo, alguien que no tenía un pie, nuevo. Un pie nuevo. Alguien que no tenía mano, una mano nueva. A que no tenía ojos, ojos nuevos. ¿Verdad? Resucitó muertos, a Lázaro, al hijo de la viuda, a la niñita ¿quién era? Del centurión, ¿verdad? Le dijo, no está muerta, solo duerme, ¿verdad? Echó fuera demonios, limpió leprosos, colocó en su lugar la oreja de Malco. ¿Recuerdan? Cuando Pedro sacó la espada y le dio un espadazo a Malco y le voló la oreja. No sé si caería al suelo su oreja, no lo dice la Escritura, pero por lo menos sí le quedó aquí colgando. ¿No? Imagínense la escena. O igual si la recogió del suelo el Señor Jesucristo, nada más hizo, a ver, espérame, como si nada le hubiera pasado. Le restauró plenamente, como si nada le hubiera pasado. ¿No es esto un prodigio, algo milagroso? Este es un milagro. ¿Han visto milagros de ese tipo? Yo tampoco. Ya somos dos. Ahora veamos algunos milagros, ¿verdad? Algunos ejemplos de milagros en la naturaleza. Para empezar, Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay en 7 días. ¿No les parece milagroso? Y aunque algunos dicen, no, es que no son 7 días literales, sí son 7 días literales. Y la Escritura dice con su mañana y su tarde. 7 días literales. Es que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces dice, lo hizo en 7000 años. 7 días. Y eso lo pueden comprobar en Éxodo 20. Se los dejo de tarea que lo investiguen. Ahí está. ¿Verdad? Vamos a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, versículo 22. Dios hizo unos milagros asombrosos sobre la tierra y muy en especial hay un hecho muy marcado sobre la tierra de Egipto cuando liberó a su pueblo de Faraón. Deuteronomio 6, versículo 22. Muy bien. Deuteronomio 6, versículo 22 dice así: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles. ¿Sí dice así? Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles, con poder, dunamis, en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de las 10 plagas? La plaga de la sangre, cuando hizo las aguas, el río, en sangre. Las ranas, los piojos, las moscas, la plaga del ganado, las úlceras, el granizo mezclado con fuego, las langostas, las tinieblas, las densas tinieblas, ¿verdad? Y la muerte de los primogénitos. Pero no solo hizo esto, sino ya cuando sacó al pueblo hizo otra serie de milagros. Abrió el mar, les mandó comida del cielo, el maná del cielo, ¿verdad? Las codornices cuando se hartaron, porque ya saben la historia, ¿verdad? No se las voy a relatar, pero cuando se hartaron del maná dijeron, ya nos cansamos de cornflakes, ahora queremos carnita. Y les mandó codornices que hasta les salía por las narices, dice. Ahí está su carne.
Bueno, pero es un hecho milagroso. Salía agua de la peña, cuando le hablaba a Moisés, habla de la peña, y salía, brotaba agua, ¿verdad? No se gastaban ni las sandalias, ni los vestidos de los hebreos. Durante 40 años con los mismos zapatos, durante 40 años con los mismos vestidos. Y ahora abres tu guardarropa, tienes lleno y dices, ay, no tengo nada que ponerme. Me gustaría que Dios mandara un milagro así y dijera, con la misma. No se te va a gastar, no te preocupes, la misma. Las mujeres, no, ese milagro yo no lo quiero. No. 40 años con los mismos zapatos, ahora las mujeres tienen 20 pares de zapatos. Ay, no tengo que ponerme, no combina. Con los mismos zapatos y con el mismo vestido y no se gastaba. Milagro. 40 años, mis hermanos. Hoy la ropa te dura, pues si es buena, unos 2, 3 años. Si es chafa, pues te dura 2 meses. Con una lavada se acabó. Pero vean el poder de Dios, es a lo que vamos. El poder de Dios, no se gastaba ni las sandalias ni los vestidos de todos, más de 2 millones de hebreos. Detuvo la tierra cuando dijo Josué, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y se detuvo. ¿Se detuvo el sol? Se detuvo la luna, la tierra, todo se paralizó el universo. ¿Quién puede hacer eso? Pues solamente nuestro Dios, mis hermanos, ¿verdad? Elías cuando oró, dejó de llover. Y volvió a orar y volvió a llover. A ver, díganle a alguien de esos milagreros que anda hoy en la actualidad. Oye, tú que tienes el poder de hacer milagros, manda lluvia porque aquí ya andamos bien secos. O ya dile que pare la lluvia porque ya nos llenamos de lluvia. Quiero velas. Veamos también, recuerden que estamos viendo los milagros en la naturaleza. Cristo también hizo milagros sobre la naturaleza. Dios hizo milagros en las personas y en la naturaleza, ya lo vimos. Y Cristo también hizo milagros en las personas y en la naturaleza. Por ejemplo, cuando calmó la tempestad y los vientos y las olas y todo. Que haya calma, que haya paz aquí. Y se detuvo. Y sus discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y todo esto le hacen, el mar y el viento le hacen caso, le obedecen. Asombrados los discípulos, ¿verdad? Multiplicó los panes y los peces. Y comieron 5,000 varones, sin contar sus acompañantes, sus niños, sus esposas, sus mujeres, sus madres, lo que sea. Puros varones, 5,000. ¿Cuántos eran? ¿15,000? Multiplicó de tal. Qué milagro tan extraordinario, mis hermanos. Pero cuando leemos la Biblia, parece que pasamos así de largo y decimos, pues así multiplicó los panes. Dio comer a 5,000 y luego a 4,000. ¿Va? No, es algo muy portentoso, muy milagroso, mis hermanos, ¿verdad? Aquí, pues si alguno está que dice, yo puedo hacer milagros, pues multiplique el pan para todos. Le encargamos la cena del aniversario. Adelante, mi hermano, utilice su don, por favor, ¿no? Caminó sobre el agua. Hay algunos falsos imitadores que quieren caminar por el agua, ¿no? Y hasta se filman y toda la cosa. Milagros engañosos, ilusionistas. A ver que se vaya uno de esos en medio de la tempestad en el mar, con un fuerte viento y camine. ¿Ya se ahogó uno? Ya se ahogó uno, para que vean. ¿Sí? Que vaya. Nuestro Señor caminó sobre el agua y no aguas mansas y tranquilas, sobre un fuerte viento, una tempestad, ¿verdad? No comió ni bebió durante 40 días con sus noches, por supuesto. No comió ni bebió durante 40 días con sus noches. Quisiera conocer uno así. Sabemos que hay casos de personas que no comen durante determinado tiempo, pues alimentos normales, pero se andan comiendo los gusanos y lo que se encuentran, y las plantas y lo que se encuentran, y de alguna manera han sido rescatados después de tantos días. Nuestro Señor no probó un grano de pan ni una gota de agua, absolutamente nada durante 40 días con sus noches, nada. Por eso el ayuno, mis hermanos, es nada. Vamos a hacer ayuno solo de verduras, como Daniel. Ese no es ayuno. Ese es un chiste.
Vamos a hacer ayuno, pero de aquí a las 2 de la tarde. Ese tampoco es ayuno. Ese es como una dieta para ver si bajas de peso. Vamos a hacer ayuno, pero un licuadote con plátano y 2 huevos y nada más en todo el día. Granola, así, avena y oro, pero todo 2 litros de leche. Nada más con esto ya no ayuno. No, ayuno es absolutamente nada. Nada. No por ejemplo, si empiezas hoy a las 8 de la mañana, si vas a ayunar 24 horas hasta las 8 de la mañana, del otro día absolutamente nada. ¿Verdad? Pero eso te lo tiene que poner el Señor. Luego hablaremos del ayuno más profundamente. Ok. Entonces, nuestro Señor no comió ni bebió absolutamente nada durante 40 días con sus noches. Atravesó por la multitud. ¿Recuerdan cuando ya lo iban a despeñar? Que toda la multitud lo rodeó y del otro lado pues el barranco. Lo querían despeñar al Señor. Y atravesó por en medio de ellos. ¿Cómo le hizo? No sé, pero fue algo muy milagroso, mis hermanos, ¿verdad? Es verdad, mis hermanos, que Dios hace milagros. ¿Los hace? ¿Lo crees? Amén, claro que sí. Pero lo que nos corresponde en este día, en este sermón, es averiguar sobre el don de hacer milagros en el cuerpo de Cristo. Porque recuerden que los dones son para ponerlos al servicio de los demás en la iglesia. Entonces lo que nos atañe, lo que nos corresponde es averiguar sobre el don, conocer sobre el don de milagros. Pero no es don de milagros, es don de hacer milagros. De hacer. Como estos hicieron, don de hacer milagros en el cuerpo de Cristo. Ahora veamos este don ya en el cuerpo de Cristo. Hechos 4, versículo 21. Hechos 4, versículo 21 dice así: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué se había hecho? Habían sanado al cojo de la puerta de la hermosa, ¿verdad? Al paralítico. Ya que el hombre en quien se había hecho ¿qué? Milagro de sanidad, tenía más de 40 años. El asunto es que este don de milagros, don de hacer milagros, tiene que ver con el don que vimos la semana pasada. Porque las sanidades son sanidades milagrosas, instantáneas. Igual que el don de sanidades, es algo prodigioso, es algo espectacular, es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando una persona ora por otra persona y sana al instante, por ejemplo, de cáncer, por ejemplo, de lepra, como cuando el Señor Jesucristo tocó al leproso que llegó hincado la rodilla: Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Quiero, le dijo el Señor, lo tocó y al instante la lepra se fue de él. ¿No dice así la Escritura? Al instante. Así que el don de sanar es al instante. Oro por ti, Padre, sánalo, sana, porque tengo ese don. Dios me respalda con ese don. Así es el de milagros, mis hermanos, y tiene relación este milagro de sanidad, ¿verdad? Hechos 8, versículo 13. También creyó Simón mismo, Simón el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. O sea que Simón el mago, este hombre era un milagrero, a eso se dedicaba, a hacer trucos, ilusiones, y tenía a todo el pueblo así, todos cautivados por él. Pero cuando vino Felipe y vio lo que hacía Felipe, dijo: caray, no es cuento, es de verdad, déjame acerco porque pues algo se me pega para incrementar mi negocio, mis habilidades y ganar más gente, más clientes. Y siempre andaba con él, ¿verdad? Dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hechos 19, versículo 11. Habla de Pablo y dice: y hacía Dios
¿Quién? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí vemos el don en operación. El don de hacer milagros por mano de Pablo. ¿Pero quién los hacía? Por supuesto, Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, imagínense. ¿No han visto uno por ahí que dice, yo creo que tengo fe que si alguno con este pañuelo, saca un pañuelo, y se seca el sudor así, que cualquiera que se lleve este pañuelo sanará, y lo ponga encima de no sé qué persona, de tu familiar, lo que sea, sanará? Guácala. Sí, guácala, pues lleno de sudor, pues también así, lleno de sudor de Pablo. Se llevaban los paños, se llevaban los delantales de su cuerpo, dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Con los trapos de Pablo sanaban también los enfermos. O sea que el poder, el don que tenían era tal, mis hermanos, a ese extremo, ¿verdad? Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Y por qué nos muestra los pañuelos? ¿Por qué nos muestra la sombra de Pedro? ¿Por qué nos muestra todo esto? Para que nosotros admiremos, reconozcamos lo que en aquellos fue depositado, mis hermanos. Algo extraordinario, muy extraordinario, para que nosotros tengamos un punto, un parámetro, para nosotros poder ver si eso se hace hoy en la actualidad. A ver, vamos a comprobar, vamos a corroborar, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, no es que tengamos duda de que Dios haga milagros. No tenemos duda en que Dios haga milagros. Lo que ya, según las Escrituras, no se muestra es que este don siga operando de la misma manera. No es así, ¿verdad? Ok, entonces vamos a definir el don de hacer milagros. El don de hacer milagros es la capacidad dada por Dios a uno de sus santos para hacer cosas extraordinarias tanto en las personas como en la naturaleza, desafiando así las leyes de la física y la lógica. Nuevamente, el don de hacer milagros es la capacidad dada por Dios, capacidad sobrenatural, extraordinaria, espiritual, dada por Dios a uno de sus santos para hacer cosas extraordinarias, tanto en las personas como en la naturaleza, desafiando así las leyes de la física y la lógica. Por ejemplo, una ley de la física es la ley de la gravedad. Por ejemplo, todo lo que sube tiende a bajar. Imagínense un hombre volando. ¿No sería algo milagroso? Muy milagroso. Pues un milagro, los milagros son así, extraordinarios, mis hermanos, muy extraordinarios, ¿verdad? A los apóstoles los dotó de capacidades asombrosas, por ejemplo, para sanar, echar fuera demonios, hacer milagros, diversos prodigios y maravillas. Pero recordemos que ellos no fueron enviados a hacer esto. Hay un pequeño detalle aquí, mis hermanos, con este tipo de dones. Muchos grupos cristianos evangélicos exaltan sobremanera los dones, ¿verdad? Y piensan que esto es lo principal. ¿A qué los envió nuestro Señor a los apóstoles? A predicar la palabra. Y al predicar la palabra venía acompañada de señales y milagros y prodigios maravillosos. Ellos no iban a hacer milagros, a eso no los mandó a predicar. Y los milagros acompañaban, las señales acompañaban la predicación. Hoy en día es al revés. Vamos a hacer una campaña de milagros. Y ahí de pilón, pues hablamos de Cristo. Es al revés, mis hermanos. Vamos a hacer una campaña de milagros y al último, después de hacer todo un show y toda una parafernalia, pues les decimos que pasen al frente si quieren recibir a Cristo. Nada que ver con la Escritura, mis hermanos, absolutamente nada. Dios envía a predicar y después de predicar ocurren señales milagrosas. Ocurren milagros, por supuesto que sí, y hoy en día también porque es nuestro Dios. Entonces Dios los mandó a predicar y los acompañaban señales milagrosas. Llegó Judas, llegaron los apóstoles todos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
y estuvieron sanando, estuvieron haciendo milagros, estuvieron echando fuera demonios, haciendo todas esas cosas. Y hasta Judas, un inconverso, un hijo del diablo, hizo todas estas cosas. Así que el hacer estas cosas, mis hermanos, no quiere decir que seas hijo de Dios. Cuidado. Porque hay muchos por ahí que no dudo que Dios respalde su palabra, su nombre y sane a alguien por mano de un falso. Dios haciéndolo. No lo dudo. Que sane gente, Dios sanando gente a través de un falso, porque si lo hizo con Judas, ¿no lo puede hacer otra vez? Así es. Si utilizó un burro para hacer cosas asombrosas, por ejemplo, ese es otro milagro, que hablara un burro. Imagínate que te hable tu perro en la noche, que se acerque así: oye, tengo hambre, ¿me sirves de cenar? Tu perro. Eso sería un milagro portentoso. Y, caray. Bien. Habló un burro en la escritura, dice, ¿no? Un gran milagro. Entonces, ellos, los apóstoles, fueron dotados con estas capacidades, tanto que 2 de ellos ya querían hacerle al Elías. ¿Recuerdan? Lucas 9:51. O sea, ya se sentían tan fufurufos, decían: no, pues tenemos el don de echar fuera demonios, de hacer milagros, de sanar, de levantar, de resucitar, de lo que sea. Tenemos ese don, pues ¿qué nos cuesta hacer esto también? Lucas 9, versículo 51 dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, no recibieron a los enviados de Cristo, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, estos hermanitos tan lindos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Dotados de los dones milagrosos y asombrosos que Cristo mismo les concedió. Y estos se sobrepasaron y dijeron: sí, ahorita, mira, ¿quieres, Señor, que me los chamusque? Muchos abusan como estos estaban abusando de los dones. Estaban abusando de los dones, ¿sí? Por eso Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? Dice. Lo que les dijo el Señor Jesucristo en el 55. Entonces, volviéndose él, los felicitó. Adelante, hijos míos, chamúsquenlos. ¿Sí? No. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No saben de qué espíritu. Los dones no son para hacer el mal. Los dones no son para dañar a nadie. Dijo el Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y recuerdan a quién puso de ejemplo de prójimo? ¿Y quiénes eran los que querían chamuscar, Jacobo y Juan? A los samaritanos. Y Cristo mismo puso de ejemplo a los samaritanos como del prójimo. Este es tu prójimo. Porque el samaritano fue el único que se compadeció de aquel que estaba tirado allá, abandonado y golpeado, ¿verdad? El samaritano fue el único que se compadeció. Y dice: este es tu prójimo, a este ama. Señor, tengo que amar a mi peor enemigo, el samaritano, que me cae gordo, que son inferiores a nosotros, porque esta mentalidad la tenían y la tienen, yo supongo que aún los judíos. Samaritano, palestino, no, este mejor lo mato, le doy unas patadas. Tienes que amarlo. Sería exactamente lo mismo en comparación, judíos hoy y los palestinos. Ama a tu prójimo. Cristo les diría: ama al palestino. Ayúdalo, bendícelo, trátalo bien. Este es tu prójimo. ¿A ese? A ese. Pero Jacobo y Juan decían: no, mejor lo chamusco. Al fin tenemos el don, hacemos cosas asombrosas, milagrosas, Señor. Pues que descienda fuego del cielo y me los chamusque, ¿no? No sabéis de qué espíritu sois. Así que los dones operaban poderosamente en los apóstoles, en los discípulos del Señor, pero estos querían darle mal uso, ¿verdad?
La pregunta es, ¿está operando este don de la misma manera en la iglesia? ¿Hay dones asombrosos? ¿Hay alguien que pueda detener la lluvia? ¿Hay alguien que se dedique, porque este es el don depositado en una persona que se dedica a operar con el don? ¿Hay alguien que pueda sanar de cáncer, sanar de enfermedades así fuertes? Porque pues, un dolor de cabeza y pues como que me siento mejor, ¿no? Un cáncer, algo así. El don depositado en una persona específica obrando constantemente de esta manera. ¿Pero Dios puede sanar a alguien de cáncer? Sí. Entonces vamos a hacer esta diferenciación. ¿Sí Dios sigue sanando? Sí. ¿Y puede hacer milagros, prodigios? Sí. ¿Lo deposita en una persona? No. O si es así, bueno, pues no lo negamos, creemos. Adelante, hermano. Sirva con su don. ¿Verdad? Ok. Entonces no vemos estas cosas en la iglesia, mis hermanos. Hay mucho charlatán, ¿verdad? A ver, hermano, ¿usted tiene el don de hacer milagros? Multiplíquenos los panes aquí. Vamos a repartir despensas y todo a las zonas pobres, ¿verdad? Bueno, pero aparte los dones son para la iglesia. Ya me acordé. No hay que ir a repartir sándwiches a las zonas marginadas, no. Los dones son para el servicio de la iglesia, porque eso lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, si usted tiene el don de hacer milagros, hermano, pásele, que necesitamos. ¿Ok? Entonces hay muchos charlatanes que dicen que sí, falsos milagreros, que hacen shows, que hacen circo, maroma y teatro para exhibir sus supuestos prodigios. Te dicen, ven, recibe tu milagro, gran campaña, noche de milagros con Cash Luna. Noche de milagros, ¿no? Hay una señora que dice que los billetes hablan. Pues es un milagro. Dice, pero hablen bajito porque hablan muy quedito. Este billete me dijo que pasen aquí los que van a dar $500. Y este me dijo que acá los de a $100. Fórmense, hagan una fila. ¡Qué milagros tan extraordinarios! Esos hacen milagros y prodigios, despelucan a una congregación, pero rápidamente, ¿verdad? Y su cuenta bancaria aumenta al otro día rápido. ¡Qué milagrazo! Y ella dice, yo quiero unos milagros, puros de a 1,000. No puede ser. Pero el problema es que muchos se la creen y van, y dan. Y dicen, el gran poder de Dios. No puede ser. Pacta con Dios, hay un canal cristiano, entre comillas. Un canal que hace sus maratónicas, ¿verdad? Que dice, pacta con Dios, manda tu semilla. ¿Tienes un problema en tu familia, con uno de tus hijos, con algún pariente? Pacta con Dios. Da un dinero y Dios sanará a tu enfermo, hará un milagro. Llama ya, ¿no? Ya, que llames para que, ¿cuánto le va a entrar? ¿Ah? Y ya das tu dinero, entonces ya va su milagro. Y después de 5 años dice, pues nunca he recibido mi milagro, dice aquel que pactó, que sembró su semilla. Es que no tienes fe. Y ya con eso se la sacan. ¿No recibiste tu milagro? Pues es que lo hiciste sin fe. Pero ten fe, échale otro poco. Échale otro tanto. Échale con fe. No los depare por sufrir. ¿O qué es? Pague por sufrir, ¿cómo se dice? Pague por sufrir. Te dicen que también debes de entrar a las campañas de fe para que Dios responda si estás con una enfermedad, con problemas económicos, con lo que sea. Dicen, tú éntrale a la campaña, deposita aquí un dinero y vas a ver que Dios responderá. Estos son charlatanes, son falsos, mis hermanos. Un amigo mío vendió unas varillas que tenía él para hacer su loza, ¿verdad? Ya tenía sus varillitas para echar su loza de su casa. Y dice, le tengo que entrar a la campaña. La campaña de fe. Bueno, también entró un poco la ambición, pero también la ignorancia. Abusaron de él. Y vendió sus varillas, creo en $1,500. Y los fue y los entregó. Y como no vio nada, dice, pues no veo nada. Le dijeron, es que no lo hiciste con fe. Pues que le diga, pues entonces regrésame mis
Mi dinero no. ¿Tú crees? Sí, tú. Dale. Pacta con Dios. Hacen una serie de cosas, mis hermanos. Cuidado con esos falsos. Cuidado con esos falsos. Por supuesto que Dios puede dar este don a alguno. ¿Lo puede hacer? Pues Dios. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos igual. Él no cambia, ¿verdad? Él puede dar este don a alguno, por supuesto, sí, pero para que alguno sea reconocido que tiene este don, debe de ser filtrado por la iglesia. Porque la iglesia es la que reconoce si alguno tiene el don o no lo tiene. O sea, yo no puedo llegar y decir, hermanos, yo tengo el don de enseñar. Y resulta que cuando yo supuestamente estoy aplicando mi don, todos se quedan así como campaneados. ¿Qué dijo? No le entendí absolutamente nada. ¿De qué habló este? Pues me empezó hablando de una cosa, a la mitad como que le varió un poquito y al final no supe. Y nada más anda así como, ¿qué dijo? No sé. No. Llegas a tu casa, estás comiendo, oye, ¿de qué habló el hermano que estaba enseñando? No me acuerdo. Entonces quiere decir que no está operando el don en él. ¿Quién va a validar los dones si alguno lo tiene? La iglesia. La iglesia, Dios da el don. El que tiene el don lo pone al servicio de la iglesia y la iglesia dice, sí, lo tiene. Adelante, hermano, sirva, edifíquenos, aporte para la iglesia, póngase a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿quién valida si alguno tiene un don o no lo tiene? La iglesia, ustedes, mis hermanos. Toda la iglesia, nosotros reconocemos. ¿Quién valida si una persona es pastor o no es pastor? La iglesia. La iglesia valida si una persona es pastor o no. Dios lo pone, por supuesto, y Dios ya sabe que es pastor. Pero ustedes se darán cuenta si es o no es. Porque muchos se ponen a sí mismos y dicen, este no es. La verdad, se puso ahí porque se quiso poner. Pero no edifica, no nos lleva a pastos verdes lo que hace un pastor. No les da el alimento a tiempo, no les da el agua, y todo tiene que ver con Cristo, por supuesto. Hay algunos hablando de otras muchas cosas, pero no de Cristo. Entonces, ¿quién valida si es alguien pastor o no es pastor? La iglesia. Entonces, ¿quién va a validar si alguno tiene el don de hacer milagros? Hermano, usted dice que tiene el don de hacer milagros. A ver, haga uno. Así. A ver, haga uno. Por ejemplo, hermano, usted dice que tiene el don de enseñar. A ver, enseñe. Opere con su don. Entonces se pone a enseñar. Sí, hermano. Sí lo tiene. Por supuesto, después de varias veces, ¿no? A lo mejor se le salió la primera de chiripada. Pues hay que estar checando, verificando, mis hermanos. Para que alguno sea reconocido que tiene el don, tiene que ser validado por la iglesia. Y tiene que operar con el don constantemente. Porque uno puede decir, yo tengo el don, y de repente ora por una persona y sí sana. Él va a decir, sí lo tiene. Pero ya jamás lo vuelve a hacer. Entonces no lo tiene. Fue Dios que lo usó en ese momento y ya. Respondió la oración de esta persona por la fe de ella y por la fe del que oró. Y ya. Pero el don no operó. Entonces, yo no dudo, repito, que Dios pueda otorgar este don a alguno de sus hijos, pero la iglesia lo tiene que verificar. Si es verdad. Hermano, ándele. Queremos lluvia, ore a Dios por lluvia. Hermano, por favor, usted que tiene el don milagroso de sanidad, cure a este hermano de cáncer. Adelante, hermano. Opere con su don, mi hermano. Y lo vamos a ver y nos vamos a asombrar y nos vamos a gozar y vamos a alabar al hermano. A Dios, ¿verdad? Sí. Ay, se me estaba chispoteando. Ok, entonces, ¿creemos en los milagros? Amén, amén. ¿Han visto alguno? ¿Han visto algún milagro poderoso? Aleluya, mis hermanos. No hay milagro más grande que este. San Agustín decía, Dios hace milagros pequeños, medianos y grandes. Yo he visto milagros pequeños, decía San Agustín. He visto a ciegos ver.
He visto a sordos oír. He visto a paralíticos levantarse. Esos milagritos pequeños de Dios. ¿Verdad? Pero también he visto milagros grandes de Dios. Transformar el interior de una persona. Oh, este es un gran milagro, mis hermanos. ¿Para qué queremos aquí ver prodigios y maravillas si sigue siendo igual? ¿Para qué? No, esas son patrañas que no sirven. No sirven para nada. Yo quiero milagros poderosos. Estos es milagros. Los he visto y quiero ver más. He visto y quiero ver más. Que esta persona, ¿mandé? ¿Para qué levantar un paralítico si al final se va a perder? ¿O se va a perder aquel que lo levantó? No. Un milagro poderoso es aquel que vivía de tal manera, aborreciendo a Dios y que ahora lo ama y está humillado a sus pies. Y que de a poco está siendo transformado a la semejanza del Hijo de Dios. Este es un gran milagro, mis hermanos. Puede haber una persona enferma y que termine sus días enfermo, pero es hijo de Dios. Y puede haber una persona que reciba un milagro, o aquel que haga un milagro, pero no es hijo de Dios. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió, mis hermanos? Entonces el milagro más grande de Dios es la transformación, el nuevo nacimiento espiritual, la regeneración. Ese es el gran milagro de Dios. No echamos ni descartamos sus otros milagros, los pequeños. No, también nos gozaremos con esos. No descartamos nada, mis hermanos, porque estamos hablando de Dios. Pero nos gozamos en los verdaderos y genuinos milagros del Señor. Repito, puede haber alguien que esté sufriendo ahorita, batallando con alguna enfermedad, y que hayamos rogado y estar rogando al Señor para que la quite, ¿verdad, Noé? Y estamos orando y rogando al Señor, en verdad, ya quisiera que me libraras de esto. ¿Verdad, hermana Aurelia? Quisiera, Señor, que me libraras ya. Bástate mi gracia. Si al apóstol Pablo no lo sanó, y le rogó varias veces. Y yo creo que Pablo sabía rogar más que nosotros. Estoy seguro que él sabía rogar más con pasión al Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Para qué quiero ser sanado si no soy transformado por dentro? Como aquellos 10 leprosos, los 10 fueron sanados milagrosamente. Vayan y preséntense al sumo sacerdote y paguen su ofrenda que corresponde. Y dice, y mientras iban, o sea, ni siquiera habían llegado, mientras iban, los 10 fueron sanados de lepra. Al instante, venían todos apestosos, con la carne cayéndoseles, ¿verdad? Su carne blanca, así toda ya putrefacta. De repente, caray, ya estoy bien, y tú también, y yo también. Pues vámonos, ya la hicimos. Y solo uno regresó. Yo quiero de esos unos que regresan a los pies de Cristo, mis hermanos. De esos. Porque ese es un gran milagro. Aquel uno recibió ese gran milagro. La transformación, la regeneración, el cambio de vida, el nuevo nacimiento. No ser el mismo es un gran milagro. Concluimos. Este don de hacer milagros no está operando en la iglesia de la misma manera que operaba al principio. No lo descartamos porque sabemos que estamos hablando de Dios. Y si Dios le concede a alguno este don de hacer milagros, pues adelante, que lo ponga al servicio de los demás. Y lo vamos a estar, a ver si es cierto, supervisando, ¿verdad? Porque muchos, mis hermanos, se van más allá, van a querer hacer descender fuego del cielo también, como aquellos. O van a querer hacer circo, maroma y teatro y van a querer las alabanzas y el reconocimiento a ellos. No. Si en verdad lo tienes, hermano, ni siquiera vas a andar ahí de faramayoso. Y lo vas a hacer, si lo tiene. Pero este don no opera de la misma manera. Si operara de la misma manera, estaríamos atónitos, como se quedó Simón el mago. Estaríamos así, anonadados de las maravillas del Señor. Pero estamos así de manera interna, ¿verdad?
Este don no está operando por medio de uno de sus hijos en particular en el cuerpo de Cristo, pero Dios sigue obrando milagros en y para sus santos, por medio del don que sí está operando, el don de la fe. En todo, en apogeo y en esplendor, el don de la fe. Creemos en Dios y creemos, por eso nos juntamos a orar, para que Dios opere milagros en la iglesia. Y lo ha hecho, y lo ha venido haciendo. Así que mis hermanos, ¿cuántos tienen el don de milagros? ¿De hacer milagros? ¿Hay alguno por aquí? Porque nos surge su participación. Nos surge su servicio aquí en la iglesia. ¿No hay ninguno? Bueno, entonces corroboramos que Dios es veraz, ¿verdad? Y si alguno lo tiene, no se cohíba, mi hermano. Si lo tiene, wow, adelante. Adelante. Gloria a Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a procurar, mis hermanos, cuestionamientos y preguntas al final. Por favor, para darle fluidez al mensaje, porque tal vez lo que tú te estás cuestionando en la mente, te lo respondo más adelante en el transcurso del sermón. O te lo responde el Espíritu Santo en el transcurso del sermón. Así que pregunta, por si no se respondió, al final del sermón, digo porque estamos creciendo, mis hermanos. Y si seguimos con esto de que te pregunto y te contesto, se alarga el asunto, ¿verdad? No está mal que lo hagas. No te sientas mal, por supuesto que no. Pero quiero hacer esta pequeña modificación para que sea más fluido el sermón. ¿Amén? Entonces, preguntas y cuestionamientos, aportes, lo que quieran al final del sermón. Oramos por la palabra, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tú eres un Dios grande, todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Conocemos, Señor, a quien hemos creído, sabemos a quien hemos creído. Tú eres todopoderoso. Hemos visto prodigios y sanidades asombrosas también, Señor. Tú las haces y las sigues haciendo, Señor. Aunque según tu voluntad y según la palabra, Señor, no de la misma manera que al principio, con esa frecuencia, con esa intensidad, porque fue para establecer tu iglesia, tu palabra. Pero no dudamos, Señor, que tú te manifiestas en cualquier momento y lo puedes hacer inclusive a través de cualquiera de tus hijos. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que esto que aprendemos sea de mucha bendición y edificación y madurez. Poner los pies sobre la tierra, Señor, con respecto a tus dones, con respecto al mover del Espíritu Santo en la congregación. Poner los pies, ser muy maduros y centrados, Señor, no dudando jamás de que eres real. Tú eres real y puedes hacer lo que quieras, pero también debemos de ser muy maduros y escudriñar como lo hacían los de Berea. Así que gracias, Padre, por tu palabra, por lo que nos hablas, porque nos sigues edificando, Padre. Queremos que cada uno de nosotros nos enteremos, conozcamos el don que tenemos y lo pongamos al servicio de la iglesia, a tu servicio, Señor, para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.